Hermanos, que el Señor les bendiga en este día. Le doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me vuelve a dar para poder hablar un poco de su palabra. Para mí es una bendición poder llegar a su casa, poder llegar a donde quiera que usted esté escuchando este mensaje, que Dios pueda bendecir sus vidas, los pueda llenar de paz, de bendición, y que el Espíritu de Dios pueda consolar a todo aquel que esté necesitado de su consolación. Y yo le doy gracias a Dios por este privilegio que Él me da, y quisiera entrar un poquito más en detalle acerca de lo que he estado viniendo hablando. No hace mucho alguien me preguntó acerca de que esta persona estaba hablando con una persona que es musulmán, y noté algo que me dijo esta persona. Creo que creen en lo mismo que nosotros, y a mí me llamó mucho la atención esa frase, porque es importante que nosotros conozcamos realmente la verdad y cómo es que el enemigo va a tratar de engañar. La palabra de Dios nos anuncia en diferentes formas, diferentes maneras. Nos dice que va a haber falsos profetas. El apóstol Juan lo dice en su primera epístola, de que hay falsos profetas que van a llegar. También en su segunda epístola habla acerca de engañadores, y vamos a ver si tocamos parte de esos versos. Yo quiero que nosotros, como hijos de Dios, que creemos en la verdad, debemos de abrazar la verdad en su totalidad. La base fundamental de nuestra creencia es de que Dios fue manifestado en carne. La Biblia claramente nos indica que el espíritu del anticristo genera de que no anuncia que Jesucristo es venido en carne, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y esto es, dice la palabra de Dios, conoceréis. Vamos a ver esos versos. Conoceréis, vamos a poder conocer quién es el que tiene el espíritu del anticristo en su doctrina. Nosotros, como hijos de Dios, como verdaderos hijos de Dios, vamos a poder absorber la verdad porque creemos en el Dios que se hizo carne y nos vino a redimir de todos nuestros pecados, vino a padecer por nosotros en la carne. Eso, la palabra de Dios dice que es un gran misterio. Imagínense que eso lo declara como un gran misterio, en el cual aclara algo, dice de piedad, o sea, amor hacia la humanidad, amor hacia la creación que Él formó. Yo quisiera que fuera conmigo a Hebreos capítulo 5 y que leéramos estos versos, y vamos a leer la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en virtud de su Espíritu Santo. Hebreos capítulo 5, versos 7 a 9, dice: el cual en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su reverencial miedo, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y consumado vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen. Este verso es bien interesante, pero muchas sectas como los musulmanes y como los testigos de Jehová utilizan esto como base, diciendo, bueno, si él estaba en carne y estaba suplicando a Dios, él no puede ser Dios. Esas son las conclusiones que ellos llegan. Pero si usted empieza lo importante de cada uno de todos nosotros, hermanos, es de que nosotros debemos de escudriñar las Escrituras y encontrar la verdad dentro de ella misma, y esa verdad nos va a hacer libre, dice la palabra de Dios. Hace 2, 3 mensajes estuve hablando acerca del verbo, cómo es de que
Dios siendo invisible se hizo visible. Y es importante que nosotros tengamos esa fe en la verdad de que Dios fue manifestado en carne, y el proceso que surgió antes de la fundación del mundo, antes de que todo existiera, como Él vino a ser visible a nosotros en tanto modo que uno de los apóstoles dice, donde pudimos palparlo, pudimos estar con Él, podemos ver su gloria, y podemos ver cómo la palabra de Dios explica bien todo esto. Más sin embargo, la palabra de Dios dice que van a haber en los últimos tiempos falsos profetas y engañadores que van a querer torcer la verdad para que sabemos que esto es un propósito del anticristo en contra de todo lo que es Cristo, en todo lo que es la iglesia de Cristo. Y yo quisiera que miráramos, que cada uno de nosotros pudiéramos absorber este misterio que fue manifestado, este gran misterio de piedad, el amor de Dios hacia su creación, el amor absoluto de Dios para cada uno de todos nosotros. 1 Timoteo 3:16 dice, y sin contradicción, o sea que no hay nada que pueda contradecir lo que continúa diciendo, dice, sin contradicción, dice, grande es el misterio de la piedad. Esto es un misterio, y aparte de esto, es un misterio de piedad, o sea que quiere decir que el amor, el total amor de Dios hacia nosotros está sumergido, es parte de este gran misterio precioso en el cual aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo, Dios ha sido manifestado en carne. Esto es muy importante porque en otras versiones, como en la versión de la Biblia de los Testigos de Jehová, ellos ya no dicen Dios, sino dice Él ha sido manifestado en carne, como quien dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, pero no le da el título de lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo. Y esto es bien interesante porque cada nueva versión de la Biblia que está saliendo, y no importa la secta, cuando no es, lo vamos a leer bíblicamente, cuando no es el Espíritu de Cristo, automáticamente sus palabras van a ir cambiando, sus escrituras van a ir cambiando para irse en contra de la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora mire, dice aquí, que no hay contradicción en esto. Dice, grande es el misterio de piedad. Dios, dice, ha sido manifestado en carne. Habla totalmente de Dios. Ahora, lo que es interesante es lo que dice después. Dice, ha sido justificado en el Espíritu. ¿Cómo Dios, siendo Dios, tiene que ser justificado con el Espíritu? Estas son las preguntas que se deberían de hacer estas personas que no creen en eso, porque Él vino a ser carne, vino a ser exactamente como usted y como yo. Ahora dice, ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo y ha sido recibido en gloria. Es interesante, la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 2, verso 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir a la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. O sea que Dios mismo es manifestado en carne para poder vencer en sí mismo al que tenía el imperio de la muerte y al que, y la misma Biblia aclara que dice, es a saber, el diablo. Hay muchas cosas que Dios vino a hacer en la carne, como podemos leer en Hebreos 10:20, dice que por el camino que Él nos consagró nuevo y vivo por el velo, este es su carne. O sea que
cuando Él se manifestó en carne, viene a ser como un velo, porque podemos ver que lo que hace un velo obstruye o no deja ver lo que hay detrás. O sea, era el velo que realmente estaba para no poder ver lo que era el arca del pacto allá en el lugar santísimo. Ahora, este velo representa la carne, o sea, representa a Dios manifestado en carne. Ahora, en primera de Pedro capítulo 4 verso 1 dice que pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea que Él vino a padecer por cada uno de nosotros en la carne, como ya decíamos anteriormente, es para vencer al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo vino a padecer por nosotros. Otra de las cosas de que Él vino y se hizo carne era para dirimir toda enemistad entre nosotros, y también dice la palabra de Dios en Efesios 2:15 para eliminar todo mandamiento en orden de ritos. Leámoslo. Efesios 2:15 dice: dirimiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. Como decía la última vez que prediqué, Dios está formando un nuevo hombre dentro de nosotros, el cual está haciendo a la misma imagen de Dios. Ahora, volviendo a lo que estaba diciendo acerca de, es imposible que nosotros podamos creer que estas sectas, como por decir los musulmanes o testigos de Jehová, que no creen que Jesucristo es Dios, que ellos crean en lo mismo que nosotros creemos. Porque la misma Biblia aquí nos delata que nosotros estemos atentos a esta situación. Y yo quisiera que leéramos. Mire, es algo bien interesante como el apóstol Juan en su segunda epístola le habla a la iglesia. Dice, el anciano, dice 2 Juan 1, versos 1 y 2, dice, el anciano a la señora elegida, o sea, le está hablando a la iglesia en su totalidad, en ese tiempo y en este tiempo y por todo el tiempo que ha surgido. Y a sus hijos, dice, a los cuales yo amo en verdad. Esto es bien interesante porque él dice de que él habla a los hijos o a la iglesia, a los cuales él ama en realidad, pero algo que me llamó bastante la atención, dice, y no solo yo. ¿Y por qué dice que no solo yo? Él ama. Dice, sino también todos los que han conocido la verdad. Y esto es algo bien importante, porque cuando nosotros llegamos a entender, a absorber lo que es la verdad, entonces esto produce amor hacia la iglesia, amor hacia la verdadera iglesia de Dios. Dice, por la verdad que está en nosotros, dice, y será perpetuamente con nosotros. O sea que prácticamente cuando nosotros concebimos esta verdad, cuando nosotros absorbemos esta verdad, esta es una verdad que se imprime dentro de nosotros, en nuestro corazón, y es permanente. No nos podemos menear de esta verdad. Ahora, podemos ver lo que dice Pablo a Timoteo, que grande es este misterio, este misterio, que es verdad que Dios fue manifestado en carne. Pero si usted nota la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4, vamos a leer del 1 a 3, miren lo que dice aquí, es bien interesante. Yo quiero que analice bien lo que está aconteciendo y cómo nosotros que somos de la verdad podemos distinguir dónde está el espíritu del anticristo. La palabra de Dios nos está advirtiendo, nos está avisando por medio de su Espíritu Santo, nos está enseñando lo que está aconteciendo en los últimos tiempos, y nosotros debemos estar atentos a esto, debemos tener conocimiento de esto y saber todo, porque en estos últimos tiempos, hermanos,
la situación se va a poner más difícil y va a haber mucha confusión, pero va a haber confusión en aquellos que no creen en la verdad, en aquellos que no están interesados en conocer la verdad, porque la palabra de Dios dice claramente aquí, dice que esta verdad permanecerá para siempre, es permanente en nosotros cuando nosotros la abrazamos y creemos en la verdad. Ahora, 1 Juan 4, del 1 al 3, mire lo que dice. Amados, dice, no creáis a todo espíritu. Nos está dando una alerta de no creer a todo espíritu, dice, sino probad, dice, los espíritus si son de Dios. Ahora dice, porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. Y continúa, en esto conoced el Espíritu de Dios. Mire, interesantísimo lo que dice el verso 2. 1 Juan 4:2. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos saber si cierta religión, cierta secta o cierta persona está predicando esto, está predicando X cosa? ¿Cómo podemos nosotros conocer que es de Dios? Claramente aquí la Biblia nos está dirigiendo a que nosotros pongamos atención a esto. Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Esto es interesante. Ahora, por eso, al usted ver esta frase, podemos ver, se va a dar cuenta, digo esto porque sé que tal vez en algún momento, no sé si Dios da la oportunidad, en algún momento alguien va a escuchar este mensaje en el cual tal vez tiene una Biblia de los testigos de Jehová. Como les decía en 1 Timoteo 3, dice, Él ha sido manifestado en carne. Removieron la palabra Él, removieron la palabra Dios y pusieron la palabra Él, para que esa frase o esa parte del verso conjugara con lo que Juan está diciendo, en el cual está diciendo Jesucristo es venido en carne. Ahora, la palabra de Dios claramente dice que Dios es manifestado en carne. Ahora aquí Juan dice Jesucristo es venido en carne. Ahora, todo espíritu que confiese que Jesucristo es venido en carne, o sea que Dios es venido en carne, es de Dios. Ahora el 3, mire qué interesante. Y todo espíritu, dice, que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Aquí es donde nosotros debemos de poner atención. Debemos de poner atención, porque muchas veces queremos escuchar a ciertas personas que no tienen el Espíritu de Dios y pueden llevar a confusión. Pueden llevar a confusión a todo aquel que no esté en la verdad. Es más, nosotros no deberíamos ni siquiera estar escuchando a estos espíritus. La misma palabra de Dios nos recalca que no hagamos esto. Mas sin embargo, aquí el Espíritu de Dios nos dice que nosotros probemos a los espíritus si son de Dios o no. Ahora usted haga conclusión sobre lo que yo estoy diciendo. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Ahora, todo espíritu que no confiese que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. Es interesante porque esto fue escrito más de 2000 años y dice que el espíritu del anticristo ya está en el mundo. O sea que esto de sectas que han salido declarando que Jesucristo no es Dios, no es algo nuevo. Esto es algo que ha existido después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Y es interesante porque la Biblia nos indica que nosotros miremos y probemos los espíritus. Y si en un momento la doctrina viene y dice Jesucristo no es Dios, Jesucristo no ha sido manifestado en carne,
la Biblia nos indica que este es el espíritu del anticristo. Y esta es realmente toda la creencia de los musulmanes, esta es la creencia también de los testigos de Jehová, y es donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora en segunda de Juan, capítulo 1, verso 7 dice, porque muchos engañadores son entrados en el mundo. Ve que en su primera epístola hablaba de falsos profetas, ahora aquí dice, habla de engañadores, son entrados en el mundo, los cuales no confiesan, dice, vuelve a repetir, que Jesucristo ha venido en carne, dice, este tal, o sea, los engañadores, este tal, el engañador es, y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, sino que recibamos galardón cumplido. Cualquiera que se revela y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, dice, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, dice, porque el que le dice bienvenido, dice, comunica con sus malas obras. Es interesante porque la palabra de Dios claramente nos indica de que Dios fue manifestado en carne, y cualquier doctrina que venga a querer decir de que Dios no ha sido manifestado en carne, que Jesucristo no es Dios, cualquier doctrina, esta doctrina lo que trae es engaño hacia nuestras vidas, engaño en contra de Jesucristo. Es bien interesante lo que dice Oseas, y yo con eso quiero ir terminando. Oseas 13:4 dice, mire lo que dice, mas yo soy Jehová, tu Dios. Esto es Oseas 13:4. Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto, dice. No conocerás pues Dios fuera de mí, dice, ni otro Salvador sino a mí. Dios Jehová está declarando algo antes de que Jesucristo venga. No conocerás otro Dios fuera de mí. No hay otro Dios fuera de Él, ni otro Salvador. No hay otro Dios y no hay otro Salvador. Entonces, si no hay otro Dios y no hay otro Salvador, el único que vino a salvar nuestras vidas fue Dios mismo, haciéndose carne. Ahora, el espíritu del anticristo quiere negar esto. Quiere que nosotros seamos confundidos, porque es un espíritu engañador. Ahora, si Oseas lo anunció que no hay otro Dios, y que, o sea, que Jesucristo no es otra persona separada de Dios. Cristo lo dijo muchas veces, yo y el Padre uno somos. Claramente. Ahora aquí la palabra de Dios claramente nos está diciendo que Dios va a venir, de que Él no hay otro Dios fuera de Él y de que no hay otro Salvador. En 2 de Pedro 1:1 dice, Simón Pedro, sino siervo y apóstol de Jesucristo, y a los habéis alcanzado fe igualmente preciosa en la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Claramente dice que Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Usted también puede leer en Tito 2:13 que dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Que el Señor les bendiga, hermanos. Los amo mucho, y que la paz de Dios esté siempre con cada uno de todos ustedes. Amén.